Muy buenas noches, compañeros y compañeras. Antes que todo, disculparnos por la postergación que hubo de la tercera clase el día miércoles, debido a las manifestaciones y a la participación que justo se cruzaba con una clase que estaba planificada. Entendemos que la reprogramación el día jueves es un poco difícil, así que lo que hemos optado es por grabar la clase y compartirla para tratar un poco de completar el ciclo de las clases que habíamos tenido previsto. Esta semana hemos compartido también como parte de las actividades del curso una serie de lecturas, ¿no? Que trataban un poco de acercarlos también a el tema y el debate que se da también alrededor del tema de la transición energética, ¿no? El curso tiene como unos elementos centrales el introducirnos al tema de transición energética justa, eh, pero para nosotros era importante problematizar también eso, ¿no? Para que no se crea que este es un tema, digamos, sencillo, digamos, ¿no? Es un tema que tiene su complejidad y que ahora, digamos, está siendo incorporado por casi todos los sectores y grupos, ¿no? Entonces, las lecturas que fueron compartidas con ustedes buscaban tratar de darles, digamos, una mirada sobre esta diversidad, ¿no? Uno primero, el punto de partida de la transición, el origen del nombre, ¿no? Qué importante es eso, ¿no? El origen tan vinculado al movimiento sindical, ¿no? En este caso, vinculado a un esfuerzo que estaba por este tema de la, digamos, relocalización de una industria en Estados Unidos, los impactos que estaba dejando en la comunidad y los trabajadores, y la necesidad de moverse, ¿no? Transitar a una nueva situación, pero tratando de reducir los impactos que estos cambios iban a tener. Entonces, el origen del término transición justa está muy vinculado a este tema, ¿no? Después esto ha sido incorporado en los debates sobre el cambio climático, porque quizás el tema central que ha ganado la opinión pública en los últimos 15 años, por lo menos en los últimos 15 años diría yo, es el tema del cambio climático, los efectos, las discusiones, las investigaciones alrededor del cambio climático y finalmente también los acuerdos y los compromisos que se están dando, ¿no? El término transición se ha ido también, digamos, incorporando en estos debates, ha encontrado, creo yo, un espacio muy importante, porque efectivamente tenemos que cambiar, tenemos que movernos, el mundo se tiene que mover desde modelos donde las fuentes de energía están basadas en combustibles fósiles a modelos donde estas sean fuentes en principio renovables, ¿no? Entonces vuelve a aparecer ya con mucho mayor fuerza, ¿no? Esta idea de tener que cambiar, de tener que transitar de un momento a otro, de un modelo a otro, de unos paradigmas a otro, de un conjunto, digamos, de realidades a otras realidades. Entonces, el término transición termina siendo muy utilizado, muy práctico para mandar un mensaje, y entonces se repotencia, ¿no? Esta idea que se tenía de la transición, que tenía el concepto original, comienza de alguna manera a, digamos, mutar, ¿no? Entonces hay una primera definición sobre transición,
ella no es la que está hoy día moviéndose, evidentemente, y la que está hoy día mucho más clara, mucho más compleja, es esta, digamos que vamos hacia cambiar los modelos en los que, o las fuentes de energía en las que se basan en realidad la civilización que conocemos hasta el momento, ¿no? Eh, entonces, como decía el segundo texto que compartimos con ustedes sobre transición energética corporativa o transición energética popular, más allá de poner estos dos extremos, en realidad en el medio pues hay una cantidad digamos, de variantes, de versiones, de ideas, ¿no? Entonces casi cada grupo, cada sector, como dice el mismo texto, ¿no? Cada visión ideológica maneja pues también una mirada sobre transición, una versión de la transición, ¿no? Unas expectativas de lo que debería ser también la transición, ¿no? Entonces eso habla de un escenario mucho más complejo del que simplemente, digamos, tenemos una definición que nos agrupa a todos. No, hay múltiples y esto genera tensiones, genera, ¿no? Como dice el texto mismo, críticas, ¿no? Porque el propio texto dice, no, pues hay una transición energética popular y hay otra pues de las empresas, ¿no? Como diciendo en realidad pues la de los pueblos, que es la válida, ¿no? Moralmente o éticamente es una y bueno, la otra es de los intereses corporativos totalmente mezclados. En realidad hay múltiples, ¿no? Porque desde lo que puede ser no corporativo, es decir, que no tenga las bases o los intereses de las empresas, de los múltiples sectores que hay, sobre el asunto, hay diversos grupos que tienen diversos énfasis, ¿no? Más agroecológicos, más tecnológicos también, más de la economía circular, ¿no? Entonces, claro, como en otros debates se pretende trazar una línea, es decir, esta es la transición buena y esta es la transición mala, lo que sí es cierto es que hay una gran complejidad y esa es una de las cosas que es importante que ustedes sepan, que no es que el concepto de transición justa ya esté definido y lo puedo repetir y el camino está bastante claro, sino que voy a tener que darme cuenta que hay múltiples miradas y enfoques y tengo que ir construyendo nosotros en el Perú también, ir construyendo nuestro propio modelo, ¿no? Otro tema importante es, en esta mirada del concepto de transición, es ver cómo ha ocurrido, cómo se ubica de alguna manera en el tiempo, ¿no? Entonces, este cuadro que mostramos es importante de alguna manera para que ustedes un poco miren cómo comenzó desde más o menos el 2000, donde se trata de meter ya la discusión sobre el tema climático y el tema de empleo en las negociaciones. En Copenhague, el 2009, ya se incluye la idea del tema de transición. En 2012, en la resolución de la conferencia de Río, tan importante, ya de alguna manera eso está incluido. Eh, la OIT también comienza a trabajar, a incluir este tema vinculado al tema del desarrollo sostenible, los empleos verdes, el trabajo decente, eh, es de alguna manera muy importante, ¿no? En 2015, en un momento también muy importante, la OIT publica por primera vez desde la mirada de la OIT las directrices de política para una transición justa. Entonces, para los sindicatos donde el tema de la OIT es muy importante, lo que dice, las normas, las directivas, las convenciones, en fin, todo lo que hace OIT tiene unas vinculaciones con el mundo del trabajo muy importantes. Hay una primera referencia, ¿no? El 2015, que es de alguna manera importante. En el famoso Acuerdo de París, el 2015,
que es un poco donde salen todos estos compromisos de reducción de emisiones, etcétera, etcétera, no llegar al 1,5 de incremento de temperatura, se incluye ya de manera bastante clara el tema de transición justa, ¿no? Eso habla de la importancia que va adquiriendo y cómo ya de alguna manera hay un cierto consenso, porque cuando uno hace estas declaraciones en las cumbres, tiene que negociar con medio mundo, los estados, la sociedad civil, las empresas. Entonces, para que haya aparecido en el Acuerdo de París el tema de transición, es que ya había un consenso más o menos desarrollado entre las distintas partes de que el tema de transición reflejaba por lo menos una idea o una esperanza en la que ellos querían verse de alguna manera reflejados, como valga la redundancia, ¿no? Entonces sí, el concepto se mueve, ¿no? El concepto se va imbrincando con otros procesos, y hay también entonces en el tema de transición una historia que es, digamos, importante ir de alguna manera recuperando, ¿no? Eh, lo, lo, lo quizás interesante en estos temas, estos debates sobre el tema de transición, tiene que ver con quién hace pues como el framework, ¿no? O sea, el marco, ¿no? Entonces, el marco suelen ser como, bueno, los principios, lo que guía la transición, ¿no? Eh, que no es un tema muy sencillo porque, como hemos visto, hay muchos, digamos, miradas en las que esto hoy día se está de alguna manera reflejando, ¿no? Uno de los criterios o de los principios tiene que ver con las estrategias de largo plazo. O sea, estos no son hechos anecdóticos para unos momentos, ¿no? O sea, en realidad lo que está en cuestión es la continuidad de la civilización, ¿no? La supervivencia de la civilización. Estamos viendo toda esta semana pasada el incremento de temperaturas en distintos países del mundo, los impactos que eso tiene, tremendos y que ponen en riesgo la vida. Ya estas anomalías están evidentemente generando muertes, ¿no? Pero esta continuidad o una extensión de eso puede poner en riesgo, digamos, elementos claves de los sistemas actuales. Entonces, hay una mirada de, ok, no es solo el hoy, sino tenemos que mirar esto en el largo plazo y prepararnos de alguna manera para un camino en el largo plazo, ¿no? Otro elemento que yo creo que también está consensuado es que el diseño, la planificación, la puesta en práctica de la transición debe ser un ejercicio participativo, digamos, se dice que hay que tomar en cuenta una justicia distributiva, ¿no? Es decir, tomando en cuenta también las desigualdades existentes, ¿no? Entonces, otra vez, eh, cuando uno habla de la participación, no solo es que yo le pregunte a la gente, sino que yo tome en cuenta, sea empático, me dé cuenta los entornos en los que yo me estoy moviendo y donde esto se va finalmente a llevar a cabo, ¿no? Entonces tengo que ser sensible a los grupos que son más vulnerables, que están en la primera línea, ¿no? Para poder incorporarlo en las planificaciones o en las estrategias que yo, o el país en realidad, requiere que se desarrollen, ¿no? Y ahí viene pues el tema de estas realidades latinoamericanas y peruanas, donde tenemos pues problemas o inequidades estructurales, ¿no? O sea, por décadas, por siglos, que no terminan de resolverse, ¿no? Que no terminan de permitir que este país sea un país mucho más equitativo
igualitario, ¿no? Entonces, yo creo, ¿no?, que no es posible desarrollar el plan, un modelo de transición sin, sin decir esto, sin resolver algunas partes de este nudo, porque si no, lo que va a ocurrir es que lo que vayamos a hacer va a reproducir de alguna manera estos elementos estructurales que son una traba y que reproducen la desigualdad de alguna manera en el tiempo, ¿no? Entonces, estos elementos son importantes tomarlos en cuenta, ¿no? Las lecturas que le dejamos es un poco también para que ustedes vayan integrando estos elementos, ¿no? Aquí hay otros elementos que también, digamos, se plantean como principios, ¿no? Como ustedes ven, ya hay, cuando uno pregunta los principios ya comienzan a aparecer de todos lados, ¿no? Entonces, hay algunos que hablan de que en realidad, pues, es multidimensional el proceso, ¿no? Y que no solo tiene que ver con lo ambiental, ¿no? Sino que tiene que ver con lo económico, también tiene que ver con lo social, y evidentemente, entre la equidad en todas estas materias, como hemos repetido, ¿no? Y es cierto, ¿no? Ya este tema dejó de ser un tema de los ambientalistas, o sea, que es un tema ambiental, dada la dimensión del problema, las implicancias, lo que está en juego y los riesgos del sistema en general, las diversas dimensiones tienen que incorporarse para poder construir algo que tenga posibilidad de enfrentar esa misma complejidad que hoy día, digamos, el cambio climático, los efectos del calentamiento están trayéndonos ahora, ¿no? ¿Cómo juntar todas estas partes? Pero no solo cómo juntar todas esas partes, sino cómo juntar a los colectivos que están a veces detrás de estos temas, ¿no? Porque también hay un movimiento ambientalista, o hay un movimiento que está más crítico sobre la teoría económica, o los planes económicos, o los modelos económicos, y también hay grupos que están muy preocupados por las dinámicas de carácter social, ¿no? Entonces, no solo son temas, sino que también detrás de ellos hay organizaciones, ¿no? Organizaciones de la sociedad civil también, empresas también, gremios empresariales también, que hoy día comienzan a involucrarse cada vez más y que se dan cuenta, digamos, que tienen que integrar de una u otra manera estas realidades hacia adelante, ¿no? También está el concepto de multiactor, ¿no? Entonces, como habíamos mencionado en la clase pasada, ¿no? Cuando hablábamos de las definiciones de las políticas internacionales, ¿no?, que antes eran definidas por los estados en los grandes foros internacionales, como Naciones Unidas o otros, hoy día aparecen los distintos actores, ¿no? Entonces, el Estado deja de ser el actor único en el escenario y aparecen las empresas, vaya, que tienen peso e influencia también como un actor, y la sociedad civil representada en muchos grupos que comienzan a, digamos, activarse y llevar hacia adelante, digamos, los intereses de los grupos que representan. Digamos, el sector campesino, el sector de los trabajadores, digamos, la organizaciones preocupados por la salud, otras organizaciones preocupados por el tema de lo social, ¿no? Entonces, esto no es solo de Estado y empresas, sino que hay una diversidad de actores que tienen que ser de alguna manera tomados en cuenta, ¿no? Eso también es un elemento, digamos, adicional que le agrega complejidad al tema que nosotros. Y esto ya es un cuadro que se ha ido pues llenando, ¿no? O sea, antes era un tema mucho más sencillo, ahora pues en los principios de la transición justa tenemos cada vez más temas, ¿no? Tiene que ser, ¿no? Tiene que incluir el trabajo decente, el desarrollo sostenible, la justicia climática, la lucha contra la igualdad de género,
en fin, ¿no? Entonces casi que se convierte en una especie de ómnibus donde todos estos elementos tienen que ser incorporados, con lo cual lo único que ocurre es que el tema se hace cada vez, como se llama, más complejo, ¿no? Eh, una de las cosas, sin embargo, que se ha ido asentando eh, y que creo que son pilares muy importantes de, de lo que debería ser la transición energética en un país, son estos tres que les muestro, ¿no? La seguridad energética, la seguridad alimentaria y la seguridad hídrica, ¿no? Es evidente, ¿no es cierto?, que en el sector energético se vienen cambios radicales, ¿no? Desde los combustibles fósiles hacia los renovables, y nos vamos a enfrentar en los próximos años a una realidad energética totalmente eh, distinta, ¿no? Donde, digamos, las contribuciones seguramente de los sectores de energía renovable vayan creciendo y vayan decreciendo cada vez de manera más acelerada, digamos, las fuentes de energía no renovable, ¿no? Como son el petróleo, el carbón y el gas, por distintas consideraciones, ¿no? Entonces, este nuevo escenario energético, ¿no? Donde hay energía, pero esa energía no genera emisiones, que es un poco lo que estamos queriendo, va a cambiar las industrias, ¿no? Porque si es efectivamente lo renovable o es lo, digamos, lo eléctrico, por así decirlo, lo que se extiende, va a implicar cambios, digamos, muy, muy importantes, ¿no? ¿Cómo nos aseguramos que esos cambios en el sector de energía no agudicen la discriminación, las diferencias que existen del acceso hoy día a las propias, a esta fuente de energía? O sea, ¿cómo hacemos para que se asegure, dada lo crítico de estos elementos, se asegure que el acceso a la energía, lo que se llama la seguridad energética, se pueda consolidar? Eso es muy importante hoy día, muy, muy importante. Eh, las propuestas que están sobre la mesa hablan justamente de cuestionar el modelo actual vinculado a la privatización de los servicios, lo que antes eran servicios públicos, que eran dados además por el sector público, o sea, por el Estado, ¿no? Que provee el agua, la luz, por ejemplo, ¿no? Desde hace muchos años ya, la liberación comercial ha llegado al sector de energías y la mayoría, digamos, de operadores de las fuentes, de esta fuente de energía son privados, es decir, compañías privadas, ¿no? Entonces, estos actores privados van a incorporar los conceptos de igualdad, accesibilidad, seguridad energética, ¿o es que hay la necesidad de repensar un cambio del modelo? Bueno, lo que es cierto es que desde el modelo actual no hay nada que me garantice que la seguridad energética está, digamos, a la vuelta de la esquina, ¿no? Si hasta ahora no ha sido, no entiendo por qué en el futuro, como una cosa más compleja, esto vaya a darse, ¿no? Entonces, uno de los temas sensibles pero claves en el debate es si necesitamos modificar los modelos de gestión privada de estos servicios públicos. Y si no es el momento de regresar hacia modelos donde el Estado tenga un rol más protagónico, de tal manera que garantice esa seguridad energética, ¿no? De tal manera que no solo se muevan a partir de los criterios de rentabilidad o de los intereses de los inversionistas o accionistas, sino que esta intervención tome en cuenta otras consideraciones, ¿no? Entonces, ese es uno de los temas
más impactantes, diría yo, en este momento, y que abre, ¿no? Sin quererlo, digamos, un debate que había sido un poquito sellado a partir de todas estas reformas pues, neoliberales desde los años 90, ¿no? No, nos ocurre casi lo mismo con el tema hídrico, ¿no? O sea, a diferencia quizás del tema por lo menos en América Latina, del tema energético, donde ha habido muchas mayores privatizaciones en ese sector, en el sector hídrico todavía coexiste una gran cantidad, digamos, de empresas públicas, de intereses del Estado, de los estados. En muchos casos esto no ha logrado resolver el acceso al agua. O sea, hay muchísima gente en América Latina que no tiene acceso al agua en este momento. Ya ni siquiera hablar de la transición, ahorita, sin transición, ¿no? Eh, entonces ahí, ¿qué es lo que se tendría que hacer, ¿no? Porque hay modelos que ya incluyen al Estado. Entonces, ¿qué está pasando ahí? Que esto no se puede dar. Y el tema del agua es un elemento clave en todos los esquemas vinculados al tema de transición energética. No es un tema menor, es un tema que, digamos, es un elemento, es un insumo, en algunos casos muy importante, ¿no? Y que es crítico que de alguna manera mantengamos un nivel de protección, pero a la vez promover un mayor acceso, ¿no? Porque en este momento lo que estamos viendo son que las poblaciones más pobres no tienen sistemas de agua potable de manera permanente y tienen que tener, digamos, accesos por momentos. Entonces, ni siquiera ahora, antes de la transición, podemos decir que la seguridad hídrica está garantizada bajo los modelos actuales, ¿no? Y que valdría la pena, por eso mismo diría yo, digamos, revisarlos, ¿no? Y lo tercero tiene que ver con el tema de la seguridad alimentaria, ¿no? Entonces, que es básico, ¿no? Porque si no nos alimentamos, la civilización, vamos, no se reproduce. Y ahí tener claro, ¿no? Tener claro esta importancia vital y crítica de preservar, ¿no? O sea, y empujar, fortalecer los modelos de producción y también de consumo agrícola más sostenible, de tal manera de que evidentemente en el largo plazo para la producción agrícola pueda ser garantizado y por otro lado la población sobre todo más vulnerable tenga acceso a esos alimentos, ¿no? Esos alimentos de buena calidad, eh, pero también de alguna manera más accesible, rompiendo mucho los modelos pues industrializados de alimentación, con modelos de consumo, digamos, bastante criticables, ¿no? Y con una huella de carbono increíblemente alta, ¿no? Entonces hay mucha discusión sobre si eso implica volver digamos, a relaciones más tradicionales, a una reducción de las importaciones de alimentos de ciertos lados, a un volver a conectarse con la producción local que pueda ser efectivamente más sostenible, ¿no? Y garantizar que esa producción y consumo de alimentos pueda darse. En algunos casos, como hemos visto en las lecturas, eh, a veces los proyectos de transición están afectando espacios que eran agrícolas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, no es que la transición no tenga contradicciones o no se enfrente a algunos retos, ¿no es cierto? También en el tema agrícola, ¿no? Yo creo que estos tres temas, ¿no? La seguridad energética, la seguridad hídrica, que es tremendamente clave, y la seguridad alimentaria, son tres baluartes que el movimiento sindical debería, ¿cómo se llama?, eh, defender, ¿no? Y construir con mayor detalle su propia, eh, digamos, su propio camino, ¿no? Vamos a, digamos,
como el término transición ya tiene algunos tiempos moviéndose, vamos a mostrar un par de casos muy diferenciados, ¿no? Uno en España, no sé si todos ustedes saben, lo hemos conversado en alguna de las clases quizás. España es un país donde había actividad minera carbonífera, ¿no? Hay carbón, minas de carbón, ¿no? Y como ustedes ya han visto desde la primera clase, el carbón en algún momento de manera muy importante, ¿no? Fue el más importante antes que apareciera el petróleo y después el gas como una fuente de energía basado en combustibles fósiles, ¿no? Entonces, debido a diversas razones, entre ellas evidentemente ambientales o climáticas, las minas de carbón se han ido descontinuando sobre todo en Europa, ¿no? Había minas de carbón también en Alemania de manera muy importante y en España también, que es el caso que estamos nosotros ahora mostrando, ¿no? Eh, entonces, España ha asumido una serie de retos y compromisos importantes vinculados sobre todo al Acuerdo de París del 2015, es decir, de reducir emisiones y mejorar lo que son las fuentes de energías renovables, ¿no? Y eso está un poco expresado en la diapositiva que les estamos viendo, ¿no? Entonces ahí hay datos, reducción de gases, participación en energías renovables del 74%, en el uso final de energías renovables, empleo, dinero para los fondos, para que se redecúen, eh, fondos para los impactos, ¿no? Esto ocurre en la Europa, ¿no? Y España es un país que ha implementado, ¿no? Una salida de la explotación del carbón, tratando de, por un lado, digamos, salirse de una actividad que tiene un impacto sobre la emisión de gases de efecto invernadero muy importante, y también porque la propia actividad había comenzado hace un buen tiempo a perder rentabilidad. Entonces, sí, España ha enfrentado un proceso y enfrenta un proceso de transición que implica diversas zonas de España, que implica diversas medidas, y eso es un poco lo que está ocurriendo, ¿no? Y finalmente tenemos el caso de Colombia, ¿no? Donde también ellos tienen carbón, ¿no? O sea, a diferencia de Perú, la producción minero colombiana es fundamentalmente carbonífera, ¿no? Y están discutiendo también este tema de la transición, están comenzando a incluir en las políticas nacionales, en el plan de desarrollo, en la estrategia de largo plazo, en las metas climáticas, ¿no? Sin embargo, pues como se señala aquí también, la industria de los combustibles había aportado un tercio de los ingresos nacionales, el ingreso del Estado, ¿no? O sea, es una actividad todavía muy importante para las finanzas públicas, ¿no? Entonces, eso habla digamos, de la sensibilidad de un tema y la dificultad de acelerar los procesos de transición, ¿no? Que quizás eso sea mi comentario final de la clase de hoy día, ¿no? Que si vemos España y vemos Colombia, es evidente que en el caso de España encontramos resultados ya, ¿no? O sea, ya hay resultados, ¿no? Hay una reducción de las emisiones, se ha incrementado la participación de las energías renovables como fuente, digamos, no es una fuente, pero como una forma de energía, la eléctrica, una participación del 42% en el uso final de energías renovables, un incremento del empleo, imagínense, un tema muy sensible, y fondos para de repente pues, compensar a jubilados o mineros que están yendo, y otros impactos, porque esto es una cadena de impactos, ¿no? Entonces,
Yo creo que una de las grandes diferencias es que en el caso de España eh, está claramente establecido indicadores y metas y concreción de esas metas, ¿no? Entonces, yo creo que esa es quizás la mayor diferencia, ¿no? Si nosotros nos vamos a Colombia, lo que estamos viendo son la implementación de, bueno, planes, en estrategias, en políticas, pero eso no se concreta todavía en cosas que puedan ser muy tangibles. Y todavía el debate sobre la importancia de la actividad minera en Colombia sigue siendo una cosa, digamos, que mueve los intereses, ¿no? Entre los propios empresarios que están involucrados en el negocio, como el Estado o los ministerios, ¿no? Es cierto que el gobierno actual de Petro está insistiendo con mucho mayor fuerza en dejar estos proyectos extractivos anteriores y apoyar una transición energética justa, ¿no? Sin embargo, digamos, la diferencia entre España y Colombia es la diferencia entre América Latina y Europa, ¿no? Es decir, ya en Europa están teniendo resultados, ya vienen trabajando hace décadas, y los primeros resultados sobre el tema de transición que están dando, ¿no? Eso, sin embargo, nos brinda a nosotros la oportunidad de ver casos, ¿no? Porque seguramente en Europa se han equivocado mucho y han vuelto a comenzar. Y a veces los ciclos de los que vienen detrás suelen ser más rápidos. Es decir, posiblemente en América Latina y en el caso de Perú, nosotros terminemos, digamos, incorporando de manera más rápida tecnologías que han tomado muchas décadas en consolidarse en Europa y en otras partes, y ese tiempo que ha tomado para que que esas tecnologías puedan realmente aplicarse, digamos, nosotros no las vamos a tener que reproducir en el tiempo, sino que las vamos a incorporar de una manera mucho más rápida, ¿no? Y ojalá eso pueda tener un impacto positivo, ¿no? Entonces, cerrando nuestra sesión, ¿no? Tenemos el tema de el incremento de las emisiones que hemos conversado, eso que genera el incremento de la temperatura media del planeta, lo que se llama el calentamiento global, y ese calentamiento global generando a su vez anomalías climáticas diversas, globales, mundiales, digamos, que no pueden ser paradas ni divididas por las fronteras, ¿no? Las fronteras no nos protegen de todas estas cosas, ¿no? Y por otro lado, un conjunto de ideas, procesos, políticas, tecnologías, investigaciones desde el Estado o desde las empresas privadas, que trata de construir en medio de la tormenta, diría yo, caminos factibles para poder transitar de una situación como la actual hacia una situación de menor vulnerabilidad, ¿no? Porque en este momento nos estamos enfrentando a una situación de enorme vulnerabilidad desde todas las dimensiones, ¿no? Desde la dimensión ambiental, desde la dimensión económica, cómo no, o de los derivados que pueden ser esto de las, digamos, dimensiones sociales, ¿no? O sea, ¿qué va a pasar con el empleo cuando esto comience a crujir y el modelo anterior no pueda, digamos, mantenerse? Son preguntas que no son sencillas, pero que son preguntas que hay que hacer, ¿no? Entonces, el día de hoy terminamos esta reflexión hablando, bueno, ya sabemos que la opción, que el camino, que la respuesta, que la llave de la puerta es el tema de transición, pero ahora nos damos cuenta que, vaya, ¿cuál transición, no? Hay muchas, hay variadas, cómo metemos a todas las partes, cómo metemos a todos los temas, de tal manera de que las soluciones que se construyan al final puedan reflejar justamente este nivel participativo, esta empatía sobre las realidades que tienen todos nuestros compatriotas, ¿no? Un gran reto, ¿no?
pero es importante que ustedes, como sindicalistas, como líderes sindicales, sean conscientes de ese reto, sean conscientes de esa realidad que ya está en la puerta de su casa, en realidad, ¿no? Y que no la podemos esconder. Entonces, el movimiento sindical y las centrales sindicales requieren que cada vez más que nuestros líderes, que sus líderes puedan incorporar hoy día también estos temas de tal manera que a su vez en la acción sindical, en los diálogos sociales, en lo que vayamos a hacer hacia adelante, desde el nivel de empresa, desde el nivel federal o desde el nivel confederal, digamos, contemos con cuadros que, digamos, tengan un conocimiento cada vez mayor de estas problemáticas, de tal manera de que la participación del movimiento sindical sea cada vez, digamos, más importante y potente. Bueno, y con eso los dejo. Seguramente vamos a enviarles esta clase el día de mañana. Ha sido un gusto estar con todos ustedes y espero poder hacerles llegar también los certificados correspondientes, ¿no? Un agradecimiento especial a la CATP, a la CAT y a la IWEA por el apoyo para la ejecución de este interesante curso. Espero que les haya parecido también a ustedes interesante. Así que muchas gracias y nos vemos pronto.